Hola a todos, qué gusto saludarles. Bienvenidos a un nuevo mensaje de esta serie de mensajes que lleva por título Fe en Acción. La primera semana de esta serie hablamos acerca de la fe que persevera. Cuando las pruebas, cuando las situaciones difíciles nos agobian, a veces nos sentimos tentados a tirar la toalla, pero la fe que persevera sigue adelante, sigue creyendo en Dios y creyéndole a Dios para ir adelante. La segunda semana, la semana pasada, hablamos acerca de la fe que obedece. Hay muchos pasajes en la Escritura que uno pensaría, ¿de verdad Dios quiere que yo haga esto? ¿De verdad Dios quiere que yo perdone a tal persona? ¿De verdad Dios quiere que yo esto y aquello, que yo vaya a tal lugar? Bueno, la verdadera fe obedece. Y el día de hoy vamos a hablar de otro tema que es sumamente importante relacionado a la fe. Y hay un gran teólogo danés, Søren Kierkegaard, que dijo una vez que la raza humana en el curso del tiempo se ha tomado la libertad de suavizar el cristianismo hasta que al fin hemos ideado cómo hacer exactamente lo opuesto a lo que dice el Nuevo Testamento. Y estoy de acuerdo con él en el sentido de que muchas veces tratamos de redefinir el cristianismo en nuestros propios términos, en términos que no nos metan en problemas, que no nos incomoden, que no nos afecten, que no nos dañen, sino que más bien vayan de acuerdo a nuestro estilo de vida. Yo estoy convencido que uno de los secretos oscuros de esta subcultura religiosa en la que nos hemos metido ahora es precisamente buscar de qué manera la vida cristiana se amolde, se acomode a nuestro propio estilo de vida. Y entonces estamos felices con ir a la iglesia y estamos contentos y orgullosos de ser cristiano, siempre y cuando no tengamos que hacer cambios radicales en nuestra vida. Siempre y cuando no haya nada que nos incomode. El único problema es que para que nuestra religión, para que la vida cristiana sea real y auténtica y verdaderamente aceptable ante Dios, necesitamos tomarla en los términos de Dios. Necesitamos tomarla en los términos de Dios. Necesitamos tomarla de acuerdo a su definición de vida cristiana, que es muy diferente a la nuestra. De manera que tenemos solo dos opciones. Por un lado, podemos tomar el cristianismo y moldearlo a nuestras preferencias, a nuestro estilo de vida, en nuestros términos, o podemos rendir nuestras preferencias, nuestro estilo de vida y nuestros términos y someternos a lo que Dios ha dicho, a lo que la palabra del Señor dice que es la verdadera vida cristiana. Y lo que vamos a ver en esta serie, al final de Santiago 1 y en Santiago 2, es precisamente la definición de religión y de fe que es totalmente diferente a lo que muchas veces vemos en la realidad de la vida cotidiana. Y yo quiero retarles a tomar esta decisión hoy. Quiero retarles a ser la iglesia que viva la vida cristiana en los términos de Dios, no en los nuestros. Cuidado con lo que vamos a responder a esto. Lutero dijo, una religión que no da nada, no cuesta nada y no sufre nada, al final no vale nada. Y quiero que nos vayamos directamente al pasaje. Santiago, recuerden que estamos estudiando la carta de Santiago. Santiago 1, versos 26 al 2:13. Porque el día de hoy vamos a estar hablando de la fe que ama. La fe verdadera, ama a los demás. Ama a Dios y ama a los demás. Y vamos a ver lo que dice la Escritura. Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Supongamos que en el lugar donde se reúnen
entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante, y entra también un pobre desarrapado. Si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen, siéntese usted aquí en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen, quédate ahí de pie, siéntate en el suelo a mis pies, ¿acaso no hacen discriminación entre ustedes juzgando con malas intenciones? Escuchen, mis queridos hermanos, ¿no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman? Pero ustedes han menospreciado al pobre. ¿No son los ricos quienes explotan a ustedes y los arrastran ante los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el buen nombre de aquel a quien ustedes pertenecen? Hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores, porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Pues el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no mates. Si no cometes adulterio, pero matas, ya has violado la ley. Hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad, porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. La compasión triunfa en el juicio. Como ustedes pueden notar, la palabra religión es una palabra que no es muy común en el Nuevo Testamento, pero Santiago la usa constantemente para describir la fe en acción. Es una fe que es pura, que es sin mancha y que es aceptable delante de Dios, que es digna, por así decirlo, delante de Dios. Así que lo que quiero que veamos en el día de hoy respecto de la fe ama, la verdadera fe ama, el que tiene una fe verdadera ama, son tres cosas, tres marcas de una religión en los términos en los que Santiago lo explica, las tres marcas de una religión verdadera y aceptable. Vamos a ver tres marcas de una religión verdadera y aceptable. La primera marca, un discurso controlado que muestra un corazón transformado. ¿Ven lo que dice el verso 26? Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Las mujeres de la palabra están terminando justamente ahora un reto sobre el control de la lengua, el poder de las palabras. Y yo estoy seguro que todas las mujeres de la palabra que participaron de este reto podrán decir, ¿cuánta verdad hay en estos pasajes? ¿Ustedes se acuerdan lo que Jesús había dicho acerca de lo que decimos, de la forma como hablamos? La Escritura lo dice, de la abundancia del corazón habla la boca, y entonces nuestras palabras son el resultado de lo que está dentro de nosotros. Tu forma de hablar honra a Dios. Los temas de los que tú hablas honran a Dios. Las palabras que utilizas honran a Dios. Las intenciones que hay detrás de lo que tú dices honra a Dios. Eso es lo que tenemos que analizar y eso es lo que Santiago nos está poniendo delante para que nosotros podamos ver. No solamente Santiago se refiere a la forma como decimos las cosas, sino al contenido, lo que hablamos. Tal vez tú dirás, bueno, yo no uso malas palabras, no soy grosero, pero usas el sarcasmo. O juzgas a otros, o dices chismes, o cuentas chistes obscenos, o te enojas y ardes en ira. Lo que Santiago está diciendo aquí y lo que las Escrituras están diciendo es que si no tenemos un control estricto de nuestra lengua, entonces nuestra religión es falsa, es vana. Literalmente no tiene sentido. Cuando hablamos, decimos la verdad de lo que está en nuestro corazón. ¿De qué has alimentado tu corazón? ¿De qué es tu charla? ¿Eres capaz de hablar de política? ¿Eres capaz de hablar de economía? ¿Eres capaz de hablar de videojuegos, de deportes, de farándula? ¿Eres capaz de hablar de todas esas cosas, pero nunca de tu boca sale un versículo de la palabra? He escuchado a algunas personas que
después de hablar de algo y comentar algún proyecto, me dicen suerte. ¿Por qué? Porque lo que está dentro de nosotros es lo que nosotros terminamos diciendo. Si yo me he alimentado de la palabra, ¿qué es lo que voy a decir? Recuerdo que hace muchos años, en el seminario, jugando fútbol, en la cancha de fútbol del honorable seminario, pues surgió una de esas jugadas fuertes, donde uno mete la pierna fuerte, y entonces metí la pierna fuerte, y uno de los rivales pateó mi pie a tal grado que hasta el zapato se le rompió. Entonces me empezó a reclamar y a decir que había sido algo muy fuerte y ya gritando y usando ciertas palabras no muy apropiadas, y entonces yo le dije, oye, pero ¿qué dice la Biblia sobre esto? Y entonces otro muchacho se acercó y me dijo, ahora me suena muy gracioso, pero me dijo, no hermano, pues es que ahora vamos a meter la palabra en todo. Suena ridículo, pero es la verdad. Cuando yo me alimento de la palabra, lo que hablo, lo que digo, es la palabra. Cuando me alimento de otra cosa, lo que tengo en mi cabeza es otra cosa. Tengo un hijo de 13 años de edad y él está fascinado con los videojuegos. Y adivinen de qué es de lo único que habla todo el día. Papá, ¿qué crees? Que vi en tal videojuego esto, que vi en tal página de internet este otro videojuego, que vi tal control para la consola, que vi esto y aquello, que unos audífonos, que para él todo tiene que ver con los videojuegos. Pero exactamente igual somos todos. Algunos hablan de novelas, otros hablan de economía, otros hablan de política, otros hablan de deportes. Ahora, no estoy queriendo decir que eso está mal, pero tenemos que tener mucho cuidado de el contenido de lo que decimos y cómo lo decimos, y además de asegurarnos de estar alimentando nuestra mente y nuestro corazón de lo que verdaderamente importa, de lo que tiene repercusiones eternas. ¿Está mal hablar de videojuegos? No, por supuesto que no. Pero si eso es de lo único que hablas todo el tiempo, todo el día, pues debes analizar de qué estás alimentando tu mente y tu corazón. Cuando hablamos, decimos la verdad de lo que hay en nuestro corazón. Esposos, cuando le hablan a sus esposas o de sus esposas, lo que están diciendo es la verdad. Yo he escuchado esposos hablar mal de sus esposas en frente de otras personas. He escuchado esposas hablar mal de sus esposos en frente de otras personas. Estamos diciendo lo que hay en el corazón. Cuando las familias hablan mal de sus amigos, lo que están exhibiendo es lo que hay en su corazón. Entonces, la lengua es la prueba de la verdadera religión. Ahora, yo quiero ser muy cuidadoso aquí, porque la lengua, lo que decimos, no es el único indicador de lo que hay en nuestro corazón, pero sí es uno de ellos. Como hemos visto anteriormente, y vamos a seguir viendo más adelante, frecuentemente hay personas que dicen cosas que luego no están respaldadas con su propia vida, con su propio testimonio. No, yo digo que amo a Dios profundamente, pero en la primera oportunidad lo que demuestro es todo lo contrario. No, yo digo que amo a mis hermanos profundamente, pero en la primera oportunidad lo que demuestro es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque hablar, porque prometer es muy fácil. De hecho, hay un dicho muy famoso que dice así, ¿no? Prometer no empobrece, cumplir es lo que aniquila. Cualquiera de nosotros puede prometer cualquier cosa y el problema será cumplirla. Lo que decimos con nuestra boca debe estar respaldada por nuestros labios. Nuestra boca dice que cree en Dios, demuéstralo. Demuéstralo con tu fe. Demuéstralo con tus acciones, demuéstralo con tu forma de enfrentarte a la pandemia que vivimos, demuéstralo cuando te enfrentas a tus relaciones familiares, a tus relaciones con tus vecinos, con tus amigos. Demuestra lo que estás diciendo con tu boca. Muchos creyentes, bajo el famoso pretexto yo digo lo que pienso, lo que hacen es que hieren, juzgan,
ofenden a otros. Y ni lo que decimos ni cómo lo decimos muestra un corazón transformado por el Evangelio. Si decimos ser creyentes con nuestra boca, debemos confirmarlo con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de vivir. Segunda cosa importante. Dijimos en primer lugar que una de las primeras marcas es un discurso controlado que muestra un corazón transformado. Pero en segundo lugar, un cuidado sacrificial por los necesitados. La segunda marca de una religión viva, verdadera, ferviente, es un cuidado sacrificial por los necesitados. Observa lo que dice el verso 27. La religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. ¿De qué estamos hablando aquí? De compasión práctica, real, pero también de pureza personal, porque a veces cuando nos referimos a este pasaje sí hablamos mucho de los huérfanos y de las viudas, pero el pasaje también dice y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Lo que Santiago está diciendo es que la verdadera religión produce una compasión en el corazón que se hace pública y evidente al atender las necesidades de otros. Yo no sé qué pasa en tu corazón. ¿Tú de verdad sientes dolor cuando ves a alguien que sufre? Cuando ves a alguien que es maltratado. En las últimas semanas estuvieron comentando en las noticias algunas personas que fueron linchadas por tratar de robar en un transporte público o en X lugar. Y en los noticieros ponían las imágenes de las golpizas que les daban. Y yo le decía a mi esposa, yo me siento muy mal de ver a ese hombre siendo golpeado tan brutalmente. Probablemente habrá quien piense, pues se lo merece. Yo creo que no. Yo creo que merece que la justicia se haga cargo. Pero esas golpizas brutales a mí me hacen sentir profundamente mal. ¿Qué sientes tú cuando ves el sufrimiento de otras personas? ¿De verdad te duele en el corazón? Porque al leer este pasaje nos quedamos con lo primero y olvidamos lo segundo, la santidad, la pureza. No podemos tener una preocupación seria y real por las necesidades del mundo en el que vivimos si no estamos buscando esta pureza personal. Porque el pecado nos va a estorbar para ver con los ojos de Jesús a las demás personas. ¿Qué sientes cuando ves a una persona completamente alcoholizada, tirada en la calle? ¿Qué sientes cuando ves a un niño en la calle pedir dinero para comer? La instrucción de Dios en Santiago es atender, proveer, cuidar, hacerse cargo de cualquier persona en necesidad, de su bienestar integral, físico, espiritual, emocional y material. ¿Te imaginas que pudiéramos tener un refugio en donde las personas heridas, lastimadas, abusadas, dañadas, pudieran venir y encontrar amor, aceptación, cuidado, atención, en donde pudieran sentir las mismas manos de Dios tocando sus vidas con cuidado y con cariño? ¿Qué nos detiene? ¿Qué nos detiene? ¿Por qué razón debemos hacerlo? Bueno, porque ellos están desamparados. En los tiempos bíblicos no había programas sociales de ayuda, así que una viuda y un huérfano literalmente quedaban desamparados. No tenían ingresos. En esa cultura lo que se usaba es que el hombre producía y traía para beneficio de su familia, pero si el hombre faltaba en casa, las viudas y los huérfanos quedaban completamente desamparados. Y no es muy diferente hoy. Hay miles de niños, miles de niñas que no tienen quien les abrace cada noche antes de dormir, que no tienen qué comer en toda la semana, miles de niños que están literalmente desamparados y que nos necesitan.
Santiago está diciéndole a la iglesia, esto no es opcional para ustedes, esta es una forma en la que pueden demostrar el verdadero amor cristiano. Es nuestra responsabilidad como iglesia, la de cuidar de los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones, de tal manera que si nosotros no estamos haciendo eso, entonces tal vez nuestra religión no es tan aceptable para Dios. Así de seria es esta situación. Pero además, el mandato, el llamado es amarlos. Dios el Padre es el Padre de los que no tienen Padre. ¿Y cómo es que Él muestra su provisión para el necesitado? A través de su pueblo, a través de ti y de mí. ¿Sabes que hay muchos programas a nivel mundial en donde si tú aportas una pequeña cantidad de dinero, ese dinero ayuda a que niños en situaciones marginales coman, estudien? Muchas de esas organizaciones son organizaciones cristianas. Si tal vez tú estás pensando, bueno, pero ¿cómo hago esto? Es decir, yo quisiera hacerlo porque quiero honrar a Dios y cumplir su voluntad en este sentido, pero ¿cómo lo hago? Busca esas organizaciones que están haciendo el trabajo que nosotros como iglesia debemos hacer. Y busca la manera de apoyar. Se trata de tener un cuidado sacrificial por aquellos que están en necesidad. Pero en tercer lugar, lo que este pasaje también habla es de una clara separación de los caminos del mundo. En otras palabras, una vida de santidad. Una vida que no se deja llevar por las corrientes de este mundo, por lo que este mundo está ofreciendo, por lo que este mundo nos está guiando a hacer, sino que se mantiene separado de todo eso y apartado para Dios, para honrar a Dios en todo lo que hay que honrarlo. La segunda parte de este verso 27 dice muy claramente, la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta, atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Pero la segunda parte, que es la que generalmente omitimos, dice, y conservarse limpio de la corrupción del mundo. En los primeros 13 versos del capítulo 2 de Santiago nos da una imagen de cómo la iglesia había adoptado el sistema del mundo. La iglesia estaba haciendo exactamente lo que estaba haciendo el mundo, honrando al rico, rechazando al pobre, nada diferente de nuestra realidad actual. Y Santiago 4:4 dice, oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? En el mundo se le da un trato preferencial a aquellos de quienes se puede obtener mayores beneficios. Las famosas siglas VIP, Very Important Person, personas muy importantes, la hemos adoptado en todo. Es un buen momento para hacer una evaluación personal y descubrir si estamos cayendo en lo mismo y dejarlo atrás para vivir verdaderamente lo que decimos creer. Porque de eso se trata la Escritura, de eso se trata la fe, de vivir lo que decimos creer. Si yo digo creer en Dios, si yo digo creer en tal o cual cosa, debo demostrarlo, debo de vivirlo. Y la pregunta entonces es ¿cómo? Bueno, necesitamos ser cautivados por la gloria de Cristo en primer lugar. ¿Cómo puedo vivir esta clase de vida? Necesito ser cautivado por la gloria de Cristo en primer lugar. El verso 1 del capítulo 2 dice, hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Y el énfasis está aquí en la majestad, en la gloria, en el esplendor, el reinado de Cristo por sobre todo y todos. Como creyentes, en ese Cristo del que está hablando Santiago,
necesitamos pensar, ¿yo de verdad soy cautivado por la gloria de Cristo? Es decir, todo lo que yo hago, todo lo que pienso, todo lo que digo, tiene la intención de darle la gloria a Dios. La forma como me relaciono con otras personas tiene la intención de darle la gloria a Dios. Y si descubres al hacerte esa pregunta que no, hay que hacer ajustes en tu vida. En tu vida. Porque Jesucristo es el Rey de Gloria, y si Él cautiva nuestros corazones y nuestras mentes, entonces eso va a afectar radicalmente en todo lo que hacemos, la forma como trabajas, la forma como te relacionas con otras personas, la forma como gastas tu dinero, la forma como te diviertes, la forma como tratas a tu familia, todo. ¿Por qué? Porque mi mayor deseo es darle honor y gloria a Dios, así que todo lo que hago, todo lo que digo, tiene la intención de glorificar a Dios. Y entonces cuando eso pasa, ¿qué sucede? En términos de lo que dice Santiago, abandonamos el favoritismo. No trato diferente a las demás personas. Cuando Cristo nos cautiva, Él se convierte en el único objeto de nuestra adoración y nos ayuda a entender que todos los hombres, sean ricos, sean pobres, sean negros, sean blancos, sean amarillos, sean del color que sean, tienen el mismo valor delante de Dios, y todos ellos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. En tiempos en los que esta discusión sobre esta famosa frase de Black Lives Matter, las vidas de los negros cuentan, después de todo lo que ha sucedido en los Estados Unidos tras la muerte de este hombre George Floyd, pareciera como que nos queda muy lejos, pero si analizamos nuestra vida, es lo mismo que hacemos nosotros con personas que son parte de los pueblos indígenas de México. Es lo que hacemos nosotros con las personas que a nuestro juicio parecen no merecer nuestra atención y nuestro cuidado. A veces pensamos que en México no vivimos esos niveles de racismo, pero si analizamos más detenidamente, sí lo hacemos. Discriminamos a los que tienen algún tipo de discapacidad, discriminamos a los que tienen otro origen, otra ascendencia diferente a la nuestra. Y tenemos que tener mucho cuidado en eso, porque la religión verdadera, la que Dios establece en su palabra, es una en la que no hay favoritismos. Pero además recordamos su sacrificio por los más necesitados. Jesucristo es el Señor de gloria que vino por el pobre pecador como tú y como yo. Por todos aquellos que estábamos empobrecidos en nuestro pecado, atados a nuestro pecado, que éramos totalmente distintos a Él. Por nosotros vino. Y vino cuando aún estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Segunda a los Corintios 8:9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. Si tú eres un seguidor de este Salvador del que está hablando Santiago, entonces el favoritismo hacia quienes son más favorecidos no tiene sentido y no cabe. Y a veces cometemos el error de ver por encima del hombro a los demás, solo porque Dios tuvo misericordia y extendió su gracia para nosotros. Déjame recordarte, mi querido hermano, mi querida hermana, no lo merecías, ni tú ni yo. Y Él nos salvó por su gracia. Así que, ¿cómo hago esto? ¿Cómo vivo esta clase de vida? Primero necesitas dejarte ser cautivado por la gloria de Cristo, pero en segundo lugar, tienes el poder de Cristo por su gracia. El poder del Salvador está contigo. Ve lo que dice el verso 5. Escuchen, mis queridos hermanos, ¿no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman? Lo que está diciendo este pasaje es que Dios en su gracia busca en particular al pobre, no solo porque son pobres, sino porque ellos van a responder a Él, porque van a confiar en Él. Los pobres reconocen su necesidad de Él, y no me estoy refiriendo específicamente
o estrictamente o solamente o únicamente a los pobres, hablando en términos económicos, sino en todos los sentidos, pobres en espíritu. Él es el defensor del pobre. Mateo 5 dice: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Cuando nosotros rechazamos al pobre, le estamos negando la misma gracia que Dios nos dio a nosotros, que Él ha expresado a través de toda la historia redentora, y exactamente la misma que nos rescató a ti y a mí. Esto me hace pensar en la manera en la que muchas personas han tratado a los médicos, a las enfermeras, al personal de salud, a los que limpian los hospitales, que están trabajando con enfermos de COVID. Lo hemos visto todos en las noticias, los maltratos, la discriminación, la forma tan horrible de referirse a todos ellos. Pues esto cabe perfectamente aquí. Esto cabe perfectamente aquí. Tenemos el poder de Cristo por su gracia para vivir de una manera diferente. ¿Qué significa eso? Que Cristo invierte nuestro estatus en este mundo. El hombre rico tenía todo. El hombre pobre no tenía nada. ¿Recuerdan la historia del rico y Lázaro? ¿Qué pasó allí? El hombre rico tenía todo y el hombre pobre se sentaba a la puerta para pedir comida, para pedir limosna. Y ambos murieron y todo cambió. Aquel que buscó placer en este mundo, el hombre rico, se dio cuenta que todo eso era temporal y que no contaba para la eternidad. Pero aquel que confió en Dios, el que confió en que Dios alcanza a los que admiten su necesidad de Él, entonces goza de los placeres perpetuos. Hasta el grado en el que el hombre rico le pide que por favor alguien le anuncie a los suyos lo que estaba pasando. Dios invierte los papeles, invierte nuestro estatus, cambia la manera en que vemos el estatus de este mundo, lo que nos lleva a una segunda parte. Cristo invierte nuestro estatus en este mundo y como resultado Cristo transforma nuestros estándares en este mundo. Porque mira, lo que tú y yo merecíamos era la muerte. ¿Y qué hizo Dios? Nos dio vida. Y nos hizo sentar con el Rey de Reyes, ser parte de la familia del Dios Todopoderoso. ¿Te das cuenta de eso? Entonces Él transforma nuestros estándares. Y dice ahí, versos 6 y 7, pero ustedes han menospreciado al pobre. ¿No son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran ante los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el buen nombre de aquel a quien ustedes pertenecen? Santiago lo que está diciendo en estos versos es que se dan cuenta de a quienes están honrando, a los que buscan su mal, a las mismas personas que los oprimen. Y Santiago dice, dejen de mirar a esas personas de acuerdo con los estándares de este mundo. Porque ¿qué pasa? Cuando vemos a un artista muy famoso, ¿qué hacemos? Todo el mundo busca admiración por él, tiene admiración por él y busca un autógrafo y hasta nos atrevemos a decir, ay, me encontré en tal lugar a fulanito de tal. Cuando vemos a un político muy reconocido, pues tratamos de acercarnos para ver qué. Desde lo que está hablando Santiago. Es de lo que está hablando Santiago, y lo que él dice es: paren de mirar a estas personas de acuerdo con los estándares de este mundo. Paren de mirar a estas personas de acuerdo al carro que manejan, a la casa en la que viven, a la ropa que usan. Hay algo mucho más profundo aquí, y Santiago quiere que dejemos de ver a las personas por su apariencia y las veamos como Cristo nos ve a nosotros, con amor, con gracia, con misericordia. Entonces, cuando eso pasa, obedecemos la ley de Cristo. Y dice el pasaje, hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí Santiago lo que está haciendo es citar Levítico 19.
La ley de Dios, desde el verso 18 dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. Y esa es la misma imagen de la cual Santiago está hablando. Y cuando llegamos al verso 18, abajo ahí dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Miren qué curioso, esta versión es muy clara y es muy específica en hablar del rencor, de la venganza. Porque son emociones que a veces almacenamos en nuestro cuerpo en contra de los nuestros, de la gente de nuestra iglesia, de la gente de nuestra ciudad, de la gente de nuestro país, incluso de nuestra familia. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. La ley real, es decir, ¿se acuerdan cuando le preguntaron a Jesús sobre los mandamientos? ¿Qué dijo él? El primer mandamiento y el más grande es este: amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Y el segundo? ¿Amar a tu qué? ¿Amar a tu qué? Tú que estás conectado ahí viendo esta transmisión, ¿amar a tu qué? A tu prójimo. ¿Cómo? Como a ti mismo. ¿Cuánto te amas? ¿Lo suficiente como para amar a otros, especialmente a los que son difíciles de amar? Porque todos conocemos a alguien que es difícil de amar. Puede ser esa tía, puede ser ese vecino, puede ser ese amigo, ese compañero de trabajo, ese jefe o ese hermano de la iglesia. Son difíciles de amar, pero la instrucción es ámalo. La ley real es amar, la ley real tiene que ver con el amor. Alguien que tiene una fe real en Cristo Jesús, una fe que de verdad ha transformado su vida, su corazón, su mente, no puede dejar de amar al prójimo. ¿Por qué razón? Bueno, miren, el favoritismo no respeta al hombre. Favoritismo literalmente significa recibir de acuerdo al rostro, a la apariencia, a cómo se ve alguien, en factores externos, basado en factores externos, en apariencias. Si una persona va bien vestida, lo tratamos bien; si no va bien vestida, a nuestro juicio, porque todo eso es muy subjetivo. Para algunas culturas ir bien vestido será de una manera, ir mal vestido será de otra. ¿Existe alguna faceta de tu vida en donde tú estás mostrando favoritismo? ¿En donde estás mostrando discriminación basado en apariencias externas? Porque eso es pecado. Y la Biblia es clara en decirlo. Pero además el favoritismo deshonra a Dios mismo, porque no solamente estamos rompiendo la ley, sino que estamos ofendiendo al dador de la ley y al que nos modeló, que es capaz de dar a su propio Hijo en beneficio de todo aquel que en Él cree. De todo. De todos. Mostrar favoritismo entonces es deshonrar a Dios y es algo serio que nos guía al siguiente recordatorio. Somos conscientes del juicio de Cristo. El verso 12 y 13 del capítulo 2 de Santiago dicen: hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad, porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. La compasión triunfa en el juicio. ¿Qué significa esto? Que un día vamos a ser llamados a la presencia del Señor para dar cuenta de nuestra forma de conducirnos. Y Dios nos va a decir: ¿por qué trataste así a fulanito? ¿Por qué no ayudaste del mismo modo que ayudaste a sutano a fulano? Y entonces nuestras palabras serán juzgadas. Mateo 12:33 dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio.
porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Tenemos que ser muy cuidadosos de lo que decimos y de cómo lo decimos, ya que esto habla de lo que realmente creemos. Cuidado con lo que publicamos en Facebook. Ustedes no saben que es increíble y es terriblemente triste ver que algunas señoritas postean fotografías en poses sugerentes como para mostrar su cuerpo. Y son creyentes. Es increíble ver que algunas personas que dicen ser creyentes publican cosas que tienen palabras altisonantes o que promueven actitudes que no son correctas. El día de ayer estaba viendo ahí el Facebook y me encontré con una publicación de una persona que no es creyente, que yo conozco de hace algunos años, hablando acerca de la infidelidad, y decía algo así ese post como: si van a ser infieles, por lo menos sean infieles con alguien que esté mejor que su esposa o su esposo. Entonces yo decía, esto es normal para una persona que no tiene a Cristo, pues esto es lo común. Pero es triste ver que personas que dicen ser creyentes publican cosas que a veces ni siquiera leyeron y contenía ahí cosas que no deberían publicar. Ten cuidado con lo que compartes. Esos mensajes que compartimos de alguien más y que usan este tipo de palabras o que promueven estas ideas contrarias a la palabra. Cuidado con los mensajes que enviamos por WhatsApp o con lo que decimos. Cuidado. No pierdas de vista la relación que hay en Santiago entre la fe y las obras, es decir, lo que yo creo y lo que finalmente termino haciendo, diciendo, pensando. Porque nuestras palabras serán juzgadas, pero también nuestras acciones o nuestra falta de ellas. ¿Qué es lo que sigue? Seremos juzgados o serán juzgadas nuestras acciones o nuestra falta de ellas. Romanos 2 dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Qué dice este pasaje? Que Dios dará a cada persona conforme lo que haya hecho. Y esa es la razón de por qué Santiago hace tan fuerte afirmación acerca de la religión. La religión que es aceptable para Dios. Segundo a los Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La invitación de Santiago es: hablen y hagan como si lo que ustedes están diciendo o haciendo fuera a afectarlos para toda la eternidad, porque así es. Así es. Y esto debería de estremecernos y hacernos pensar: ¿cómo voy a poder estar frente al Dios Todopoderoso y verlo a la cara después de haber dicho tantas cosas que deshonran al Señor durante 40 y muchos, 50 y muchos, 60 y muchos, 70 y muchos o 20 y muchos años? Estoy perdido. Y eso es lo que este pasaje debe hacernos pensar y entender, que este camino no es el que Dios trazó para que nosotros vayamos. ¿Qué tenemos que hacer? Ir en busca de su perdón. Cambiar nuestra forma de hablar, cambiar nuestra forma de pensar y vivir de acuerdo a las instrucciones que el Señor nos está dando. ¿Por qué razón? Porque somos un reflejo de la misericordia de Cristo. Si tu vida ha sido transformada por el Evangelio, esa misericordia ha fluido en tu corazón y ha transformado todo en tu vida. No puedo recibir una misericordia como esa e ir con una lengua suelta, ignorando al pobre, al necesitado, al oprimido, al débil.
No puedo hacerlo, es imposible. No concuerda con el actuar de Dios. Lo que Santiago nos va a mostrar en los próximos días es que es imposible decir que tienes fe sin obras que den evidencia de esa fe. Hemos recibido misericordia para extender misericordia. Cuando la misericordia de Dios es una realidad en tu corazón, entonces la misericordia hacia otros se hace realidad en sus vidas. Y así es como Santiago puede decir que la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Él no está diciendo velen por los huérfanos y las viudas para que reciban la misericordia de Dios, sino al revés. Como ya han recibido misericordia, ya tienen la misericordia en su corazón y esta misericordia es gratis e inmerecida. No puede ser ganada, pero sí puede ser compartida. Si no extendemos misericordia, demostramos que no hemos recibido misericordia. Si no hay misericordia hacia otros en nuestras vidas, entonces debemos preguntarnos si Cristo está o no en nuestros corazones. Santiago dice, si no hay misericordia hacia el huérfano y la viuda, si está viviendo acorde con las maneras del mundo, si no tienes un control estricto de tu lengua, tu religión es un fiasco. Porque estás tratando de vivir algo que no es real y que no vale la pena, porque el Espíritu de Dios transforma la mente y el corazón de las personas para que podamos vivir de esta manera. No es por nuestra habilidad, no es por nuestra capacidad, no es por nuestro conocimiento, sino por la gracia de Dios, por el poder del Espíritu que mora en el corazón del creyente. Entonces, la manifestación de la verdadera y aceptable religión es esta. Analiza tu vida. En lo relacionado con aquellos que están en necesidad, en lo relacionado con lo que decimos, con el amor hacia el prójimo, la misericordia de Dios produce misericordia para otros. Y esta misericordia transforma la manera en que hablamos, transforma la manera en que actuamos, transforma la manera en que somos. La pregunta que debes hacerte es, ¿así eres tú? Así como lo describe Santiago. Porque sabes que la fe siempre se expresa a través del amor. Yo puedo decir, gritar al mundo entero, decirlo en las redes sociales para que todo el mundo se entere que amo a Dios. Pero si a la hora de la verdad yo no lo demuestro amando a los que me rodean, a mi familia, a mis amigos, especialmente en tiempos difíciles como estos, en donde más necesitamos un apoyo emocional, un apoyo espiritual. Yo puedo pararme desde este púlpito y decir que yo amo a Dios con todo mi corazón, pero si a la hora de la verdad yo no lo demuestro, mis palabras son huecas, son vanas. Pero si a la hora de la verdad yo hablo mal de otras personas, pero si a la hora de la verdad yo calumnio, comparto chismes, digo mentiras, de nada sirve. Esa fe es vana. Por eso el reto es buscar la manera de mostrar la misericordia y el amor de Dios en la vida de alguien más, en la vida de los más necesitados, para que entonces pueda fluir de nosotros una fe verdadera y aceptable delante de Dios, que nos ayude a lidiar con las cosas con las que estamos lidiando todos en estos momentos. Porque si yo amo a Dios profundamente y amo al prójimo, entonces me voy a poner un cubrebocas para no contagiar a alguien más. Entonces voy a tomar las medidas de sanidad necesarias cuando entro a un establecimiento y no me enojo cuando me dicen, por favor, póngase un cubrebocas. Entonces voy a tratar con respeto a otras personas que están haciendo su propio esfuerzo y luchando sus propias batallas. Y no me voy a quedar con los brazos cruzados
Porque si hay un momento en el que se requiere que nuestra fe sea una fe verdadera, viva, ferviente, es este. El mundo a nuestro alrededor está necesitado, hambriento de Dios, de un toque transformador de su poder, de su presencia. Y a quienes Dios ha comisionado para que eso suceda es a nosotros, a ti y a mí. Necesitamos demostrar en este tiempo difícil la fe que tenemos amando a otros, amando a todos, amándonos unos a otros, amando a tu familia, amando a tus vecinos, incluso a esos que hacen fiestas en estos tiempos en los que no debería de suceder. Amando a otros. El desafío es grande porque la verdadera fe ama. ¿Cómo estás amando? ¿Estás amando sacrificialmente a tu esposa, a tus hijos, a tus vecinos, a tus amigos, a tus maestros, a tus compañeros? La verdadera fe ama. ¿Estás amando? Vamos a orar. Padre, gracias te damos por la bendición que nos das de poder meditar en tu palabra. Y Señor, no podemos negar que esta es una palabra que nos confronta y que nos hace pensar en cómo andamos, cómo está nuestro corazón respecto a estos temas. Tu palabra dice en esta carta del apóstol Santiago que la verdadera fe ama a otros, ama a los más necesitados, a los más vulnerables, pero ama a todos. Ayúdanos a hacer una evaluación honesta de nuestra vida, pero también ayúdanos a hacer los ajustes que tengamos que hacer para demostrar ese amor que tú has derramado en nuestros corazones en la vida de otros. Padre, te necesitamos más que a nada en este mundo. Y te rogamos que nos ayudes a vivir una fe que ama, una fe que no se guarda nada, una fe que ve por los demás, por los más vulnerables, por los más necesitados, una fe que se demuestra en un amor verdadero y tangible. Padre, gracias por tu bondad, gracias por tu amor y gracias por todo lo que vas a seguir haciendo en nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Amén.